¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Hace unos días que no subíamos ningún video. Vamos a dar comienzo hoy a un segmento en el canal que intentamos que tenga una continuidad, que es el análisis de la jurisprudencia más reciente, tanto en primera instancia como en Cámara de Apelaciones, en relación con distintos riesgos psicosociales. ¿Mm? Intentaremos ser lo más llanos posible a la hora de plantearlo, cosa que si tú estás trabajando y tienes una situación similar, bueno, sepas más o menos qué es lo que están diciendo los juzgados, al menos a nivel de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo y los juzgados nacionales de primera instancia en lo laboral. Eh, Eventualmente también comentaremos algunas otras sentencias dictadas por otros tribunales provinciales o incluso en, en otras jurisdicciones en el exterior, fuera del país. Vamos a dar comienzo esta, esta sección o este segmento comentando una sentencia dictada originalmente en el juzgado de primera instancia 64 y posteriormente confirmada por la Sala 3 de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo, en el expediente caratulado Guerrera Diego Nahuel contra Liberty ART, Sociedad Anónima, sobre accidente ley especial. Eh, los datos van a estar en la descripción del vídeo. Eh, Inicia Diego Nahuel Guerrera este reclamo contra Liberty, actualmente Swiss Medical ART, ¿no? Diciendo, bueno, en su demanda que empezó a trabajar para una conocida firma de venta directa, tipo el Llame Ya. ¿Mm? Eh, Hacía las tareas de vendedor como telemarketer. Hacía esta venta telefónica de productos, marca de la empleadora, de manera ininterrumpida, conectado al teléfono por medio de auriculares, una vincha y un micrófono. Digamos, un poco como estoy yo en este momento. Tenía la computadora y lo que comenta el trabajador es que constantemente estaba presionado por sus superiores para cumplir una exigencia de ventas con horarios de descanso muy limitados en un espacio muy chico, en un box diminuto, prácticamente sin contacto con los compañeros ni con el exterior. Todo esto vimos en su momento que eran factores de riesgo psicosocial y que podían afectar directamente a la salud psicofísica de un trabajador. Todo esto fue deteriorando paulativamente la salud psíquica de Diego y llegaron a un punto culminante cuando un día, al no lograr realizar el nivel de ventas que estaba previsto, su superiora, la supervisora de turno, lo empezó a presionar verbalmente, empezó a agredirle verbalmente, ¿sí? Lo que él denominó una presión verbal y psicológica. Bueno, termina la jornada de trabajo, llega a su domicilio y empieza a, cuando va en el colectivo, en el autobús rumbo a su casa, comienza a presentar síntomas de un ataque de pánico. Algo que es común, esas crisis de pánico con o sin agorafobia, eh, como consecuencia directa de ese tipo de presiones, de ese tipo de estrés laboral, vinculado con maltrato o con condiciones de trabajo que no se ajustan no son correctas, no se ajustan a lo que deberían ajustarse. Una de las manifestaciones más comunes suele ser
los ataques de pánico. Bueno, decide concurrir a un centro médico de la obra social, lo derivan a psicología y cardiología. Bueno, comienza un, un tratamiento. eh, Él dice que, que está un tiempo hasta que finalmente lo despiden. Él lo que dice es que sufrió burnout y mobbing interno descendente, es decir, desde el superior jerárquico hacia él, a raíz de lo cual él dice en su demanda que está sufriendo una incapacidad de un 43%, que reclama, dentro del sistema de la Ley de Riesgo de Trabajo, a la ART. Acá hay que destacar que la empresa no es demandada en ningún momento, ¿eh? La demanda solamente la dirige contra la ART. La ART, la aseguradora de riesgo de trabajo, reconoce que la empresa denunció el siniestro, pero lo rechaza porque dice que es una enfermedad inculpable. Ya lo habíamos hablado en algún otro vídeo anterior. Como no está en el famoso listado de enfermedades profesionales, normalmente las ART miran para otro lado. ¿Mm? Ah, no, no es una enfermedad laboral, no está en ese listado, ¿mm? En ese decreto y en ese listado de enfermedades profesionales. Entonces, como enfermedad inculpable, yo no tengo nada que ver. Entonces, vaya usted al médico común, digamos, a la obra social. Bueno, la sentencia de primera instancia del juzgado 64 en lo laboral eh, hace lugar a la demanda, señalando que, bueno, la ART reconoció la denuncia del infortunio, más allá de que dio el alta médica, contrariamente a lo que señalaba el médico del, del trabajador, por tratarse, como os decía, de una patología inculpable, por no estar dentro del listado de enfermedades profesionales. En el marco del juicio, la pericia médica, el perito médico designado en el expediente, hace un dictamen o prepara un dictamen y lo eleva al juzgado, indicando que el trabajador tenía una incapacidad laboral parcial y permanente de un 10%. Este 10% de incapacidad laboral era producto directamente, es decir, hacía hincapié en que guardaba relación de causalidad, lo que ocurre siempre con cualquier situación de discapacidad laboral. Tienes que demostrar que esa patología o esa secuela está íntimamente vinculada, es decir, tienes que demostrar esa relación de causalidad con las condiciones de trabajo, con, con lo que aseguras que te lo produjo. En este caso, el trabajador mm, y el médico, al hacerle el informe, el dictamen, la pericia, insiste en esa incapacidad laboral de un 10%, producto de un cuadro psiquiátrico constatado, es decir, no había mucho para discutir, que guardaba relación de causalidad con el maltrato laboral padecido. Bueno, ambas partes plantean cuestionan el informe, uno por una cosa, otro por otra. El juzgado lo que dice, con un buen criterio, es que en relación con el concepto de daño psicológico, la jurisprudencia, en general, tiene dicho que este tipo de daño posee una entidad propia, de tal manera que no se encuentra vinculado, no se encuentra ligado de una manera directa ni proporcional a una eventual disminución física que pueda llegar a presentarse. Incluso el hecho de que el trabajador no tenga o no sufra ningún tipo de incapacidad física no es ningún inconveniente, no obsta, ¿eh? Para que pueda existir un daño psíquico que deba ser indemnizable. Habíamos hablado cuando
cuando analizamos en otros videos el tema de los riesgos psicosociales, decíamos que tal vez uno de los problemas o una de las características que presentaban es que depende, entre otras cosas, de la psiquis del individuo. Hay gente que aguanta más, hay gente que aguanta menos, que tiene una psiquis más sólida, menos sólida, una mayor capacidad de resiliencia o no. Entonces, puede que yo no tenga, yo sufra una determinada situación, a lo mejor de maltrato, de hostigamiento o de condiciones de trabajo que no son las adecuadas, eh, que no me generan un daño físico o una incapacidad física, pero sin embargo, sí me producen un daño psíquico. Ese daño psíquico debe ser indemnizado, aunque no esté unido a un daño físico. ¿Ok? Creo que con esta idea queda clara. Eh, el juzgado reconoce en definitiva, un poco más de un 10% de secuelas psicológicas, eh, puesto que entiende que sí, que se guarda un nexo de causalidad adecuado, ¿m? Y señala en su sentencia que la tarea de telemarketer, ¿eh? pa- es público y notorio que ese tipo de trabajos en los call centers se caracterizan por una sobrecarga de tareas que se les impone a los trabajadores que hacen esta tarea, esta función, una presión importante vinculada con el tiempo de duración de cada llamada telefónica. Todos sabemos que insisten, es como que tienen determinado tiempo para hacer determinada llamada y muy poco tiempo para descansar, para ir al baño, todo esto en un marco en el cual el control por parte de sus superiores jerárquicos suele ser constante, directo, y es como que te están respirando en el cogote. Todo esto genera una carga estresora importante. Tan es así que hace lugar a la demanda, utiliza el método de cálculo en base a la normativa vigente. No voy a entrar en eso porque no es la cuestión de fondo. ¿Sí? No es intentar decir, bueno, se le paga tanto, ¿sí? Sino este tipo de patologías, en esta sentencia, se hace lugar contra la ART. Insisto, no se demandó a la empresa. ¿Sí? Bueno, apelan, sube a la Cámara, al superior jerárquico, y la Sala 3 de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo eh, confirma la sentencia de primera instancia, indicando que, bueno, reitera lo que había dicho el juez de primera instancia en el sentido de esa sobrecarga de actividad que se les impone a los trabajadores, esa presión a la que están sometidos en cuanto al tiempo de duración de cada llamada telefónica, al poco tiempo que tienen para descansar, para tomarse unos minutos, para tranquilizarse un poquito en un rol absolutamente estresante, ¿eh? O poder ir al baño. Todo eso en ese marco de control constante y directo por parte de los superiores jerárquicos. Además, agrega, y este es un dato no menor, que desde esta perspectiva, toda vez que la ART, la aseguradora de riesgo de trabajo, fue contratada por la empresa esta de venta directa, era la responsable de verificar y controlar, entre otras cosas, una evaluación periódica de los riesgos existentes y su evolución, hacer las visitas periódicas de control de cumplimiento de las normas de prevención de riesgo de trabajo, del plan de acción, definir, en su caso, qué medidas correctivas eran necesarias para poder reducir los riesgos identificados y, como consecuencia de eso, reducir la siniestralidad. Y tendría
era su obligación, de ese lado del contrato con la empresa, la de proponer algún tipo de capacitación para el empleador y para los trabajadores en materia de prevención de riesgo de trabajo. En cualquiera de los casos, era la RT la que estaba en condiciones, en mejores condiciones de aportar esas evaluaciones, si es que las había hecho, si es que había hecho estudios, si podía acreditar que había hecho estudios que daban como resultado que no existía riesgos susceptibles de producir ningún daño similar a los que se habían verificado. La RT, en realidad, lo único que dijo fue, es una enfermedad no listada, es una enfermedad inculpable, no nos hacemos cargo. ¿Mm? Entonces, la Cámara, con un buen criterio, condena a la RT, es decir, confirma la sentencia de primera instancia, condenando a la RT. Y en este sentido aprovecho para hacer un comentario de estos off the record. Si bien efectivamente los riesgos psicosociales no están incluidos dentro del listado de riesgos y enfermedades laborales, al menos todavía, ya mencionábamos cuando veíamos en los videos en los que analizábamos el convenio 190 de la OIT, cómo uno de los puntos a tener en cuenta era la necesidad, la obligación, más bien por parte de los Estados miembros, de adaptar su normativa y reconocer los riesgos psicosociales derivados de las situaciones de violencia y acoso en el mundo del trabajo. Algo que, tal como está hoy el sistema de riesgo de trabajo en Argentina, no se da. Y eso, a pesar de que eh, hace años la Superintendencia de Riesgos de Trabajo, dentro de su página web, tenía un cuadernillo informativo, ¿m? eh, que hablaba precisamente de la prevención de los riesgos psicosociales. Hoy, si entráis en la página web de la Superintendencia de Riesgo de Trabajo y en el buscador ponéis psicosocial, no vais a encontrar ninguna referencia. Daría la impresión, que me disculpen si estoy equivocado o si la apreciación no es acertada, que por las dudas lo sacaron. Pero hubo un momento donde decían, ojo, este es un riesgo, y a nivel mundial nadie discute que sea un riesgo. Es más, el síndrome de burnout del año 2022 por la Organización Mundial de la Salud está incorporado como riesgo exclusivamente de naturaleza de origen laboral, vinculado con un mal manejo de factores estresores en el trabajo. Entonces, no hay mucho para discutir. ¿Mm? Pero ellos seguían mirando para otro lado. Entonces, decían que no estaba dentro de las enfermedades listadas, pero sin embargo sí tenían un cuadernillo que abordaba la problemática de los riesgos psicosociales. Así que, bueno, este ha sido el comentario a esta sentencia. Creo que es una sentencia muy acertada. Efectivamente, ya es momento en que todo el sistema de riesgos de trabajo empieza a preocuparse por la salud mental de los trabajadores y el deterioro que pueden llegar a sufrir. En este canal sabéis que hablamos de trabajo digno, tolerancia cero. Y eso significa, entre otras cosas, el respeto por la salud psicofísica de los trabajadores como un derecho fundamental que no debe ser, bajo ningún punto de vista, vulnerado ni pasado por encima. Esperemos que progresivamente eh, se vaya normalizando la inclusión de este tipo de patologías y que no le obliguen al trabajador a llevar a cabo un juicio, ¿eh? En el cual este expediente se inició en el año 2013 y la sentencia ha sido de este año. Le ha costado 12 años conseguir que quedara firme esa sentencia, algo que nunca habría que haber discutido, ¿eh?
¿Por qué? Porque la ART debería efectivamente hacer los estudios previos, hacer un diagnóstico de factores de riesgo en los lugares de trabajo, capacitar a trabajadores y a empresarios para cómo deben enfrentar o cómo deben prevenir, ¿m? La prevención como primer elemento, este tipo también de patologías o este tipo de riesgos laborales. Así que bueno, hasta acá eh, el, el video de hoy. Espero que os resulte interesante, que os parezca interesante el inicio de esta nueva sección, por decirlo así. Y ya sabéis, si no os habéis suscrito al canal, suscribiros, es gratis. Eh, Activad la campanita para no perderos otros vídeos que sigamos subiendo. Y si nos regaláis un like, va a estar fenomenal y nos vamos a ir a dormir mucho más tranquilos. Cuidaos, como siempre, gracias por estar de ese lado y como siempre decimos, conseguir lugares de trabajo donde se respeten esos conceptos de trabajo digno y tolerancia cero frente no solo ya a violencia y acoso en el mundo del trabajo, sino frente a todos esos factores que atentan contra la salud psicofísica de los trabajadores, es tarea de todos, ¿eh? No solamente de los jueces y de los abogados que se atreven a plantear estas cuestiones, a pesar de tener muchos elementos en contra. Gracias, cuídense y nos vemos en el próximo video.